¿Por qué importa la captura de Fernando Cerimedo? ¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué su detención en Bolivia debería importarnos en México? El pasado 18 de agosto, Cerimedo fue detenido por autoridades bolivianas en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. La detención ocurrió después de que su expareja, la analista política Nadia Beler, fuera atacada a tiros frente a un hotel. Beler recibió 3 disparos y sobrevivió. Las autoridades bolivianas investigan a Cerimedo por su posible participación en el ataque. Su defensa, por supuesto, niega las acusaciones. Pero aquí empieza una historia mucho más grande. Porque Fernando Cerimedo no es un personaje cualquiera. Es un estratega político argentino vinculado a Javier Milei, asesor externo del presidente boliviano Rodrigo Paz y uno de los fundadores de La Derecha Diario. Y para entender por qué su detención importa, tenemos que entender quién es y qué red política y mediática se encuentra alrededor de él. Cerimedo es uno de los operadores digitales de la nueva derecha latinoamericana. Participó en la estrategia digital de Javier Milei y construyó una parte de sus influencias alrededor de las redes sociales, campañas políticas y medios digitales. También fue uno de los fundadores de La Derecha Diario, un medio que se presenta abiertamente desde una posición de derecha y que se ha convertido en una plataforma internacional de este movimiento político. Y aquí quiero hacer una distinción. Ser de derecha no es el problema. En una democracia todas las posiciones políticas tienen derecho a existir. El problema aparece cuando un medio deja de intentar informar y comienza a utilizar información, emociones y redes sociales como herramientas de propaganda política. Cerimedo ha sido señalado en investigaciones sobre redes de desinformación y utilización de cuentas coordinadas. La propia presidenta mexicana ha señalado públicamente que el estratega habló de crear millones de cuentas y trolls para amplificar determinadas narrativas. En otras palabras, no solamente producir contenido, sino construir artificialmente la conversación alrededor de ese contenido. Y eso es justamente la antítesis de lo que buscamos hacer aquí. En Gavino Barrett, la premisa es entender antes de opinar. Porque una cosa es tener una opinión y otra muy diferente es fabricar las condiciones para que esa opinión parezca una verdad compartida. Pero Cerimedo no está aislado. Su nombre aparece conectado con algunas de las figuras más importantes de la nueva derecha latinoamericana. Javier Milei, Jair Bolsonaro, La Derecha Diario, Javier Negre y en México, Ricardo Salinas Pliego. Y aquí es importante no caer en algo muy sencillo. Una relación no demuestra automáticamente una conspiración. Por eso, tenemos que separar los hechos de las interpretaciones. Cerimedo fue un estratega digital de Milei. Fue señalado en Brasil dentro de la investigación relacionada con las redes de desinformación vinculadas al entorno de Bolsonaro. Y es socio de Javier Negre en La Derecha Diario. Pero entonces aparece México. ¿Y cómo llega Negre a nuestro país? Aquí tenemos una declaración particularmente importante. El propio Javier Negre ha dicho públicamente que Ricardo Salinas Pliego lo invitó a México para dar la batalla contra los que llamó zurdos. Después de esta invitación apareció La Derecha Diario México, y esto no es una interpretación mía, lo dijo el propio Negre. Entonces tenemos una cadena que sí podemos documentar. De Salinas Pliego a Javier Negre, a La Derecha Diario y a Fernando Cerimedo. A partir de ahí aparece una pregunta legítima. ¿Estamos viendo relaciones aisladas o una red internacional de comunicación política que comparten personas, medios, estrategias y narrativas? Esa es una pregunta que merece investigación. Y aquí está para mí la parte más importante, porque esto ya no solamente ocurre en Argentina, Brasil o Bolivia, también ocurre en México. Durante los últimos meses, el gobierno mexicano ha señalado públicamente la existencia de redes digitales que utilizan bots, trolls, influencers y medios para amplificar determinadas narrativas políticas. También ha señalado específicamente a Cerimedo y Negre. Eso no significa que todo lo que publica La Derecha Diario sea falso. Ese no puede ser el criterio. El criterio tiene que ser otro. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué evidencias presenta? ¿La información se puede verificar? ¿Es una noticia o una opinión? ¿El titular corresponde con lo que realmente ocurrió? ¿O si existe una red de cuentas que están amplificando artificialmente el mismo mensaje? Porque hoy una mentira no necesita convencerte,
Solamente necesita aparecer suficientes veces frente a ti para que empiece a parecer verdad. La propia presidenta ha reconocido que las redes sociales están llenas de desinformación y que la inteligencia artificial está haciendo todavía más difícil distinguir el contenido verdadero del contenido manipulado. Entonces, ¿por qué importa la captura de Fernando Cerimedo? No solamente porque un estratega político argentino fue detenido en Bolivia, importa porque su historia nos permite mirar algo mucho más grande: cómo se están construyendo las redes políticas y mediáticas que atraviesan fronteras. Y frente a todo esto, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad: no creer automáticamente a la izquierda, pero tampoco creer automáticamente a la derecha. No compartir por confirmar lo que pensamos o indignarnos antes de verificar, y no confundir una narrativa viral con una noticia, porque una democracia necesita ciudadanos informados, no ciudadanos manipulados. Y esa es precisamente la razón por la que aquí repetimos una idea: